Buenas noches, Angie, Luz, Margarita. Buenas noches, Chantal. Espero que estén bien. Vamos a iniciar la sesión de hoy, esperando que se encuentre muy bien. Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla y me estarán escuchando con normalidad. ¿Pueden escucharme? Sí, profesor. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Compartir el libro con el cual vamos a iniciar. Le estoy enviando al chat este nuestro libro con el cual vamos a trabajar. Y también les voy a enviar por el Teams, ¿ya? Ahí está. Me confirman si ya lo tienen. Es un libro llamado Clase guión Funciones de base de datos. Y permítanme mostrarles. eh, ¿no? Es un libro que tiene muchas hojas. En cada hoja en detalle vamos a ver una función en específico, ¿no? Ahí está. Sí, la tenemos. Avísenme si ya la han podido descargar. No olviden que lo ideal es que nosotros estemos visualizando la sesión y en paralelo tener la experiencia, ¿no? De ingresar, digitar, seleccionar, ¿no? Que va más allá de solamente estar observando. No, no pesa mucho el libro, sí, es bien livianito. ¿Me confirman entonces si ya lo han podido descargar? Bien, vamos a iniciar entonces en esto de las funciones de base de datos. Para eso no les voy a eh, empalagar con tanta teoría, pero vamos a ver una teoría básica necesaria. ¿Ya? Y vamos a partir de esta primera tabla donde de la primera hoja del libro. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la primera tabla, ¿no? Entonces, acá observamos una tabla, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos visualizar las siguientes columnas, ¿no? Tenemos país, vendedor, fecha de pedido, ID de pedido, número de ventas. Bajo el contexto de las funciones de base de datos, de las funciones de base de datos, ya hablamos de una base de datos en sí, ya no de una matriz de datos. ¿Qué diferencia tiene esto? Recordemos en los temas anteriores, en las funciones de búsqueda y referencia, por ejemplo, nosotros seleccionamos solamente la matriz de datos y le llamábamos así matriz, ¿no? Que era seleccionar todos los datos a excepción de los rótulos de las columnas. Profe, ¿qué son los rótulos? Bueno, el rotulado pues es una etiqueta, en este caso es el nombre con el cual se identifica los datos que están por debajo de una columna. Por ejemplo, acá tenemos
el rotulado de país. Quiere decir que en esta columna vamos a encontrar datos de nombres de países, ¿no? Acá tenemos nombres de vendedores. En esa columna encontraremos nombres de vendedores. Acá tenemos la columna fecha de pedido. En esa columna los datos que están debajo del rótulo indicarán que solamente va a haber fechas, ¿no? Y van a estar en el formato de fechas. Tenemos el ID del pedido, es un código, ¿no? En este caso es numérico, que puede haber sido alfanumérico. Y por último tenemos el número de ventas, en donde observando los datos que tenemos en la tabla, en la columna, pues hace referencia a montos, ¿no? A cantidades monetarias. Bien, entonces, bajo el marco de las funciones de base de datos, el nombre en realidad cambia, ¿no? Ya les había adelantado algo de esto en las sesiones anteriores, en el que una columna recibe el nombre de campo, ¿no? Así le llamamos, campo. Y una fila recibe el nombre de registro, ¿no? Registro. La intersección de un campo con un registro, pues forma un dato, ¿no? Forma un dato. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con las funciones de base de datos, siempre vamos a empezar con, bueno, ya sabemos, con el signo de la igualdad, y siempre iniciamos así, con estas letras, BD, ¿ya? La B y la letra D, de base de datos. Y dependiendo de las funciones que nosotros vamos a utilizar, y acá voy a poner XXX, ¿no? La sintaxis de la función de base de datos puede tener uno u otro de más o más argumentos, ¿no? Entonces, pero acá sí vamos a utilizar o cuando seleccionemos, a diferencia de las funciones de consulta o de búsqueda o de referencia, donde no seleccionábamos o no formaba parte de la matriz de datos los encabezados o rótulos de las columnas, aquí sí, al momento de seleccionar nuestros datos, sí debemos de seleccionar con encabezados y todo, o sea, con rotulados de las columnas. Es muy importante esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a formar parte de la base de datos y también va a formar parte de algún que otro criterio que nosotros vayamos a utilizar para poder utilizar las funciones. Profesor, pero en sí, ¿para qué sirve una función de base de datos? Una función de base de datos en Excel nos permite resumir, ¿sí?, a detalle cierta información que tenemos en toda esa tabla. Ya sé que los casos que siempre les estoy proponiendo son casos pues didácticos, ¿no? Donde hay la tabla es pequeña, a simple vista lo pueden hacer sin la necesidad de utilizar base de datos, pero en el mundo real sabemos de que a veces una data puede tener decenas, incluso cientos de registros, ¿no? Puede tener pocas columnas, pero sí va a tener muchos registros, ¿ok? Entonces, vamos con la primera función de base de datos. Miren, acá tenemos una tablita. Voy a minimizar mi cinta de opciones, ¿ya? Ahí está. Acá está la tabla, excelente. Y acá tenemos una pequeña tablita, miren. Voy a ponerle acá un borde, ¿ya? Queremos saber, ¿no? Por ejemplo, cuánto suman, perdón, cuánto suman las ventas, ¿no? En el país, o sea, en Perú, ¿no? Eh, Profe, fácil. Entonces, solamente buscamos dónde están las ventas hechas en el país Perú y lo podemos sumar, pues, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, manualmente lo puedes hacer. Pero recuerden, este es un caso, pues, hipotético, didáctico, corto, pensado para la sesión, para la clase. Pero en el mundo real, obviamente no vas a tener, pues, esta cantidad de registros. No vas a tener muchos registros. Entonces, aquí el encabezado está B de suma. Entonces, esa es la función que voy a aplicar, ¿ya? Igual BD. Y fíjense, ahí podemos observar en esa etiqueta, en las etiquetas,
la cantidad de funciones de base de datos o funciones que empiecen con BD, ¿no? Está BD contar, BD contará. Muchos de ellos tienen cierta similitud con las funciones que hemos visto en las sesiones, en el primer curso de Excel, ¿no? Nosotros hemos visto en el primer curso de Excel, esta la función contar, contará. Ahí está, DB, desviación estándar, que se utilizan para trabajos estadísticos. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Desviación estándar porcentual, ¿no? B de extraer, que es una función complementaria de base de datos para lo que es texto. B de max, que nos da el máximo de la base de datos. B de min, el mínimo. B de producto, que es la multiplicación pues, de una base de unos de los datos de una columna. Se utiliza para hacer trabajos estadísticos también. B de suma, que justamente es lo que vamos a utilizar ahora, ¿no? B de suma. B de var, que es de variación, de variabilidad, ¿no? De varianza, ¿no? Los que han llevado un curso de estadística sabrán de estos nombres, ¿no? Pero los demás no se abrumen, ¿no? Para nada. Nos situamos entonces en la función B de suma. Y como pueden ver, la etiqueta me ayuda, me indica ahí. Suma los números en el campo columna. Miren, ya utilizas esa terminología campo, ¿no? De los registros que coinciden con las condiciones especificadas. Y acá vamos a detenernos. Para hacer uso de las funciones de base de datos, siempre debemos de responder, nuestra pregunta responde a un criterio. Acá, por ejemplo, queremos saber a cuánto equivalen las sumas de las ventas, pero realizadas en el país Perú. O sea, el criterio va a ser que en el campo país solamente sume cuando encuentre Perú. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar esta base de datos. Ahí está, B de suma. Y fíjense en, voy a decir un poquito más grande, ¿eh? Aunque a veces lo más grande no parece. Ahí está. Igual B de suma. Ahí está. Fíjense, el primer argumento que me piden es la base de datos. Esta, la base de datos, ¿no? Fíjense, ya no nos habla de matriz. Y acá hay que tener mucho cuidado. Ya no nos habla de matriz, nos habla de base de datos. Entonces nosotros ¿ya? Debemos de seleccionar toda la base de datos, todo, desde los encabezados, uy, que no me pase, hasta la última fila. Ahí está, todo, ¿ya? Desde los encabezados hasta la última fila. Aquí ustedes han observado que al momento de seleccionar, ¿cierto? La diferencia que notamos con las funciones de búsqueda es que ya amplío el rango, ¿no? Y ya no solamente los datos, ahora también los encabezados. Ahí radica la diferencia. Por eso es que en las anteriores se hablaba de matriz de datos. Aquí se habla de base de datos. Muy bien. Entonces continuamos. Ahí está. Punto y coma. Y ahora lo siguiente es el nombre del campo. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Como pueden deducir, BD es de base de datos. Suma, o sea, vamos a sumar, ¿correcto? Entonces, en el criterio de, perdón, en el argumento de nombre del campo, debo yo de seleccionar la columna donde vamos a aplicar la suma, o sea, donde vamos a sumar. Y aquí debemos tener cuidado, porque si bien es cierto, yo puedo seleccionar cualquiera, pero ¿qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, vendedor? Esta columna tiene datos solamente de tipo texto. Entonces nos mostrará un error porque no puede sumar pues texto. Si estoy utilizando la función b de suma, quiere decir que algo debo sumar. Y efectivamente lo que nos interesa a nosotros es esto, miren, ve, ¿no? El nombre del campo, perdón, este nos interesa, ¿no? Este es nuestro nombre del campo, ¿no? Número de ventas, eso nos interesa, ¿ok? O sea, ahí
va a sumar en esa columna. Si ustedes son curiosas o curiosos, un ratito permítame dar acceso a la compañera. Ya. Si ustedes son curiosas o curiosos, van a notar de repente, si googlean, si ven, que algunos, en lugar de seleccionar la columna donde está escrita, ponen entre comillas el nombre de la columna. Nosotros también podríamos haber hecho lo mismo, poner el nombre de la columna donde queremos que efectúe la suma y se le pone entre comillas. Pero esta opción bueno, no la recomiendo a veces porque a veces el nombre de la columna en sí puede tener espacios, doble espacio, un espacio al final, un punto. Y cuando digitamos el nombre de la columna, tiene que ser exactamente como está escrito. Entonces, por eso les recomiendo yo seleccionarlo mejor. Punto y coma. Ahora nos pregunta el criterio. ¿Bajo qué criterio quieres efectuar esa suma? Y aquí hemos puesto el criterio, miren, que el país, que busque en el campo país y que sea de Perú. Acá no se nota, pero estoy seleccionando también lo que es Perú. Entonces cierro el paréntesis y presiono. ¿Qué pasó con el teclado? No me obedece. A ver. Ahora sí. Me estaba asustando. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos efectuado acá? Hemos efectuado una síntesis, un resumen de toda esta data y lo que nos interesa es saber cuánto se ha vendido específicamente en el país Perú. ¿Correcto? Entonces, de todas las ventas, ha cogido los que son del país Perú, porque este es el criterio que hemos especificado, ¿no? Que en el campo país busque Perú, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Fíjense que dar el formatito de moneda, ¿no? Porque es el que tiene. Ahí está. Se ha vendido en el Perú, ¿no? En un total de 42.500. Y si ustedes son curiosas y quieren comprobar realmente, pueden sumar. Mira, acá tenemos Perú, Perú y Perú. Y voy a seleccionar estos tres datos. Y efectivamente, si ustedes ven aquí en la barra de estado, que también me da la suma, 42.500, ¿no? Y ahí está. Ahora, profesor, cuando yo utilizo un criterio o el otro, es dependiendo de qué información quieres resumir, ¿ya? Dependiendo de qué información quieres resumir. Por ejemplo, vamos a suponer que hayas querido sumar y el criterio no sea por país, sino por vendedor. Vamos a poner ese caso, ¿no? Entonces, aquí en el campo criterio, acá, hubiéramos tenido que seleccionar el campo de vendedor y luego el nombre del vendedor que queremos. O sea, hacer esto, miren, voy a copiarlo, esto, ¿no? El campo vendedor y seleccionar el vendedor que quiera. Vamos a hacerlo ya, igual, miren, B de suma, B de suma. Mi base de datos, otra vez selecciono todo, punto y coma. El nombre del campo, ¿dónde voy a sumar? Aquí, no hay otro campo numérico, ¿no? Punto y coma. ¿Bajo qué criterio? Vendedor sea el que hemos puesto ahí. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Y ahí está, miren. El vendedor Álvarez, voy a ponerle formato de moneda, ha vendido 12.500 en total. Si nosotros nos fijamos, efectivamente solamente Álvarez tiene una sola venta en donde podemos comprobar que efectivamente es 12.500. Y acá podemos cambiar, ¿eh? Por ejemplo, en lugar de por ejemplo, Perú, podemos poner, vamos a poner Brasil. Y al presionar Enter, automáticamente la función de base de datos se actualiza. Entonces ya no va a sumar bajo el criterio de en el campo de país Perú, sino bajo el criterio de campo país de Brasil. Entonces va a buscar todas las ventas que se hizo en Brasil, que solamente es una, miren, y equivale a 18.000. Y aquí está.
¿correcto? Ahí está. Entonces, no olvidar las funciones de base de datos es es como una extensión de las funciones que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, la función suma, lo primero que hemos visto. La función contar, la función promedio. Entonces, se extiende esta suma, estas funciones como base de datos. ¿Cuál es la diferencia, profe? Es que acá nosotros hacemos referencia a las columnas, ¿no? Porque cada una de las columnas tiene un rótulo. Entonces, para no seleccionar todos los datos que están en una columna determinada, simplemente indico en esta columna, busca bajo este criterio y súmame o cuenta. ¿Ok? En este caso hemos visto la suma. Fíjense. ¿Ok? ¿Alguna consulta? No tenga miedo, pregunte. Ah, correcto. Esto, el criterio. Siempre debemos tener un criterio. Por ejemplo, acá, mírenme. Voy a seleccionar acá. Ahí está, ¿no? Esta es la función. Ahora, ustedes, con el conocimiento que ya tenemos, pueden decir, profesor, miren, nos has enseñado en las clases anteriores de matriz que en lugar de estar seleccionando una y otra vez, eh, por ejemplo, en este caso, la base de datos, podemos cometer un error, ¿verdad? O sea, podemos seleccionar una columna menos o un registro menos. Entonces, ¿cómo hemos respondido a eso? Eh, pudiendo crear un nombre personalizado, ¿no? ¿Recuerdan? Seleccionamos el rango, que sabemos vamos a trabajar con él. Por ejemplo, acá miren, si vamos a trabajar con esta base de datos, entonces yo puedo seleccionar toda esta base de datos y darle un nombre. Entonces, cuando ya vamos a digitar, perdón, la función, en lugar de estar seleccionando una y otra vez, simplemente digito el nombre de ese rango, ¿no? Que ya le he puesto un nombre personalizado. También se puede hacer eso. Otra cosita más, profesor, aquí nosotros podemos generar una lista también, ¿no? Recuerdan, en lugar de estar digitando acá, pueden generar una lista validando los datos, ¿no? Y entonces el que maneje esta información de repente puede digitar mal una palabra o algo. Entonces, para evitar o para minimizar, ¿no? Para minimizar la posibilidad de tener algún error, pues podemos hacer eso, ¿no? Sí, son cosas que ya hemos visto y también es posible que ustedes mejoren eso, ¿no? Mejoren el dato o el procesamiento de esos datos. Bien, pasamos ahora a el siguiente libro, ¿no? Perdón, a la siguiente hoja que estoy hablando. A la siguiente hoja cuyo nombre es B de promedio, ¿ya? Y fíjense, vamos, es la misma tabla, ¿no? Es la misma tabla, pero ahora vamos a utilizar con otra función de base de datos. Si en la función anterior nosotros hemos utilizado la función suma, pero de base de datos, aquí estamos usando la de promedio, ¿ya? Aquí estamos usando la de promedio. Entonces, el promedio, ustedes saben que es un, es un indicador estadístico, ¿no? Un promedio simple. Y el criterio que nos están pidiendo también es de país, pero esta vez, en este caso, nos están pidiendo ya no de Perú, sino de Bolivia. Entonces, fíjense, voy a, le voy a hacer ahí. Entonces voy a digitar igual B de promedio. ¿Ya? Promedio, acá está promedio, miren, B de promedio. ¿Cuál es tu base de datos? Bueno, todo esto es mi base de datos. Muy bien. Punto y coma.
¿En cuál de estas columnas vas a sumar? Porque el promedio también es sumar, ¿verdad? El promedio también es operación aritmética. Bueno, el número de ventas, ¿no? Punto y coma. ¿Y cuál es tu criterio? Vamos a mover un poquito acá. Mi criterio es que busque en el campo país y lo que he escrito ahí. Lo que hemos escrito ahí es de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a buscar en el campo país todos los que dicen Bolivia. Y una vez que lo encuentra, va a ver su correspondiente en el campo número de ventas, a cuánto equivale esta venta, y en base a eso va a calcular su promedio, un promedio aritmético simple. Ya saben cómo se calcula, ¿no? Se suma y se divide entre la cantidad. Si solamente hay dos, se sumará y se divide entre dos. Si hubiera tres ventas en el país de Bolivia, como es el caso, se suma y se divide entre tres. Y así sucesivamente, ¿no? Presionamos Enter. Hay que dar el formatito de moneda. Y ahí está, ¿no? El promedio de ventas efectuados en Bolivia es de 15.333,33, ¿no? El promedio. Y si ustedes desean comprobar, pueden seleccionar todas las ventas de Bolivia, que son estas tres, ¿no? Sumarlas y dividirla entre tres, y efectivamente van a obtener, ¿no? Estas van a obtener ese promedio, ¿no? 15.333,33. En realidad hay más 3333, no es un número periódico. Y ahí está. Porque acá también puedo cambiar el nombre, claro, ¿no? Por ejemplo, podemos poner a ver, que se repite varias veces. Perú ya no se repite más. Bueno, Bolivia es el único que se repite, ¿no? No. Podemos poner Brasil. Ahí está. 18.000. Profe, pero solamente, sí, como hay una sola venta de Brasil, pues ese promedio es el mismo, ¿no? Ahí está. Entonces esta es la función base de datos promedio, BD promedio. Vamos a la siguiente hoja. Ahí está. Es la misma, es la misma. Bueno, casi la misma, cambia algunos datos, ¿no? Ahora voy a probar la función BDMIN. ¿Recuerdan ustedes la función min en las primeras sesiones de Excel? Es una función que devuelve en un rango, ¿no? En un rango, el valor mínimo, ¿cierto? Bueno, acá lo mismo. En lugar de seleccionar un rango, seleccionamos una base de datos e indicamos bajo qué criterio tiene que buscar. En este caso, el criterio que le estamos dando es que sea por país, Colombia. ¿Ok? Entonces, igual B de min, ahí está. Base de datos, bueno, selecciono todo. Que le podemos poner un nombre, sí, eso ya queda a su criterio, ¿no? Eh, Nombre del campo, ¿dónde va a sumar acá el número de ventas? Punto y coma. ¿Y qué criterio? Bueno, el país. Cierro paréntesis, presiono Enter. Muy bien, voy a quedar el formato de moneda. Entonces, miren, al dar el formato de moneda me sale así, Michi Michi. No es que esté mala, sino que el ancho de la columna a veces no da. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Entonces, la mínima venta que se efectuó en el país de Colombia es de 12.000. Comprobemos, miren, busquemos. Acá está Colombia, Colombia, Colombia. En la primera venta es 16.000, en la siguiente es 18.000, en la siguiente 12.000. De esos tres, la función base de datos min lo que ha cogido es el menor valor, o sea, 12.000, ¿verdad? Y de igual forma, ustedes pueden razonar, vamos a la hoja base de datos más. De igual forma, ustedes pueden razonar para máximo. Bueno, acá es min, acá es max. No, está mal digitado. Bien. No, es la mismo, miren, igual BD max, base de datos.
selecciono todo, punto y coma. Nombre del campo, ¿dónde va a sumar? Aquí, punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? En este caso el criterio es lo que nosotros seleccionamos de país. Y ahí está, fíjense, y le damos el formato adecuado de moneda. Entonces, en el país de Colombia, ¿no? Las ventas, de todas las ventas, la mayor de ellas es 18.000. Vamos a comprobar. Aquí está Colombia, Colombia, Colombia. Y efectivamente, de esas tres ventas podemos observar nosotros que eh, la mayor de todas es 18.000. ¿Por qué? Porque justamente la función B de max me devuelve bajo un criterio, siempre hay que indicar el criterio, me devuelve el valor máximo, ¿no? Y ahí está. Vamos a la siguiente. Vamos a la hoja BD contará. Si ustedes recuerdan la función contará, llegamos a verlo en el primer curso de Excel, es una función que en un rango, ¿no? En un rango de datos, cuenta las celdas que tengan letras o números o que sea alfanumérico, o sea, que tenga los dos, ¿no? Entonces, va a contar cuántas celdas tienen valores y eso va a devolvernos, ¿no? Los que están vacíos, simplemente no los contará. Acá lo mismo, ¿ya? Solamente que lo único que cambia es que vamos a seleccionar la base de datos e indicar qué criterio tiene que utilizar. Entonces vamos a BD contará. Selecciono mi base de datos, punto y coma, y el nombre del campo. Y acá sí podemos darnos el lujo de seleccionar otro campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contará, no olviden, cuenta celdas que tengan texto, celdas que tengan número o una combinación de estos, alfanumérico, por ejemplo, como son los códigos posiblemente, ¿no? Eh, Vamos a seleccionar el mismo, ¿no? Para no alterar. Pero pudo haber seleccionado cualquier campo, ¿ya? Punto y coma. Mi criterio es por país. Cierro paréntesis, presiono Enter. Acá si no le corresponde el formato de moneda, ¿no? Porque está contando. ¿Cuántas ventas se ha realizado en el país de Colombia? 3 me dice. Vamos a ver. Buscamos acá, seleccionamos Colombia y efectivamente solamente hay 3 ventas que corresponden, ¿no? Que se han hecho en Colombia. Si nosotros quisiéramos saber de Perú, bastaría con digitar acá Perú, presiono Enter y automáticamente la función se actualiza. ¿Cuántas ventas se ha realizado en Perú? Ah, hombre, solamente 2, ¿no? Entonces, de esa manera se resume. Y también lo podríamos hacer por vendedor, pues, ¿no? Imagínense que tenga la data de las ventas de la semana, vamos a suponer, ¿no? Puede utilizar bajo este mismo criterio, ¿no? ¿Cuál es el vendedor que efectuó más ventas en la semana? Ojo, no necesariamente el vendedor que ha efectuado más ventas es el que ha efectuado, es el que ha vendido en ingresos, en caja, más. O puede haber un vendedor que ha hecho 10 ventas y con esos 10 llegar a 10.000 soles, pero puede haber un vendedor que ha hecho 3 ventas y con sus 3 ventas llegar a sus 50.000. Una cosa es contar el número de ventas y otra cosa es contar cuánto, ¿no? Cuánto ha generado ese vendedor. Que son cosas distintas. Obviamente los que están en la parte de administración pues saben más de estos temas, ¿no? Bien, vamos ahora eh, a las hojas que están esta vez pintadas de un color, un amarillo más oscuro, ¿no? B de producto, ¿no? B de producto. Y fíjense, aquí ya hay cierto cambio. ¿En qué? El número de ventas ya no son cantidad monetaria, sino son números simples. Por ejemplo, el vendedor Álvarez en Perú ha vendido 2 veces, lo que les decía hace un momento, ¿no?
El vendedor Cifuentes en Colombia ha vendido 3 veces. El vendedor García en Colombia ha vendido 5 veces. Entonces queremos saber el producto de las ventas. El producto es multiplicación, ¿ya? Pero bajo el criterio que solamente queremos multiplicar, ¿no? Los datos que cumplen el criterio de que las ventas sean mayores o iguales a 3, ¿no? Si encuentra valores menores a 3, pues que ha hecho una venta o ha hecho solamente 2 ventas, no lo va a contar. O sea, no lo va a utilizar en la función. Vamos, B de producto. Ahí está, B de producto, ¿no? Mi base de datos, nuevamente lo mismo. Punto y coma. Nombre del campo. ¿Dónde va a efectuar? ¿De dónde va a buscar para multiplicar? Aquí, el número de ventas. Punto y coma. ¿Y cuál es mi criterio? El criterio, coincidentemente, también es el número de ventas, ¿no? Y que sean mayores o iguales a 3. Y ahí está, 180. Entonces, vamos a hacerlo manualmente para comprobar. Vamos a buscar las ventas que han sido iguales o mayores a 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 ventas, ¿no? Excluyendo el de 2 y el de 1. No cumple ese criterio, ¿no? Entonces nosotros podemos multiplicar estos valores. Si usted multiplica 3 por 5 es 15, ¿no? 15 por 4 es 4 por 5, 20, 4 más 4 más 2, 60, ¿no? Y 60 por 3, 180, ahí está. 180 es el producto. Yo sé que este dato del producto como que a veces tiende a, no le encontramos sentido, pero ¿para qué multiplicamos? Pero si ustedes recuerdan los temas de estadística, hay estadígrafos que se procesan en una tabla, ¿recuerdan? Eh, y justamente hay una de ellas, ¿no? Que utiliza el producto, ¿no? El multiplicar las frecuencias y todo eso, pero para no explayarme más, ahí se utiliza, ¿ya? De repente acá no le ven tanto el sentido como así las anteriores. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahí está. B de extraer. Y acá ya cambia el data, ¿verdad? Podemos observar que ahora tenemos una base de datos, ¿no? Dice registro quinto ciclo. Vamos a analizar esta base de datos. Ahí está. Observamos que tenemos un nombre genérico, ¿no? O sea, nos indica de qué se trata. Y nuestra base de datos sería pues lo que está abajo. Por eso no debo seleccionar todo, no. O si tú seleccionas así de esta manera, solamente estaréis indicando que hay una sola columna. No. Puede ser que nuestra base de datos venga arribita un indicador, ¿no? Un nombre que indique de qué data es, de qué fecha, etcétera. Incluso pueden encontrarse que esté separadito, miren, ¿no? Pero ahí, acá nos han presentado así, pegadito. Observamos pues que tenemos el campo nombre de alumno y luego nota TP, parcial, examen final y un promedio, ¿no? Y fíjense, en promedio, lo ha digitado, ni siquiera lo ha calculado. Bueno, nos han presentado así, ¿no? Esta es la data. Ahora, acá nos están pidiendo la nota de, ¿de quién? De la alumna Gabriela, ¿no? Nombre de la alumna. ¿Pero dónde? En el campo promedio, ¿no? Entonces, ¿qué nota quieres? Porque acá hay cuatro columnas, ¿ok? Que me están pidiendo, que me dicen notas, ¿no? Nota TP, nota de parcial, examen final, promedio. Acá queremos saber de la alumna Gabriela cuál es el promedio, ¿no? Incluso acá pudimos haber puesto promedio, Juan, solo que aquí la creo, este material nos quiere pues dar un poquito más de, sí, complicadito, ¿no? Entonces, aplicando la función, vamos.
igual BD extrae. La función extraer coge de una celda o de un rango de celdas, en este caso de un rango de celdas, una serie de palabras, perdón, un dato que cumple un criterio, ¿no? En este caso, vamos, nuestra base de datos es justamente esto. Ojo, mucho cuidado, esto, ¿ya? Ahí está. No el nombre de arriba, ¿ya? Muy bien. Punto y coma. Nombre del campo. ¿Dónde va a buscar? ¿No? ¿Dónde va a buscar? Aquí en promedio. Queremos ver el promedio, ¿correcto? Punto y coma. ¿Bajo qué criterio? Que busque el nombre de alumno que busque a Gabriela. Entonces la función va a buscar qué nombre es, o sea, dónde está Gabriela, aquí lo voy a encontrar y va a buscar justamente en la columna que hemos seleccionado, que es promedio, ¿no? Nos dará su promedio 14. Entonces, cierro paréntesis, presiono Enter y efectivamente ahí está, promedio 14. ¿Cómo podríamos nosotros hacer más automático esta data? Claro, como se les ha ocurrido, ¿no? Validando esto como lista, ¿no? Para eso debo ir a datos, validación de datos, recuerden, seleccionar como lista. Y la lista justamente son estos, ¿no? Los nombres de los alumnos. Aceptamos. Y aparentemente ahí nada extraordinario ha pasado, pero seguramente usted va a notar que acá tenemos una pestañita, ¿verdad? Que al darle clic vamos a anotar los nombres de los alumnos. Y ahí está. Si pongo Kelly, su promedio es 15. Si voy a Giovanni, 16. A Martín, 14. Así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Entonces, la función BD extrae el dato que encuentra en la columna que nosotros queremos, ¿ok? En la columna que nosotros queremos y que cumple un criterio. En este caso el criterio es el nombre del alumno. ¿Ya? El criterio es el nombre del alumno. Y así nosotros pudimos haber hecho para cada una de las notas, ¿no? De repente no queremos solamente la nota promedio, queremos todas las notas, queremos ver de ese alumno cuáles son todas sus notas, ¿cierto? Profe, pero se parece a la función buscar. Sí, tienes razón, se parece a la función buscar, pero con una ventaja que tenemos acá. La ventaja de utilizar la función base de datos extraer es de que en la base de datos original, acá, no me estoy preocupando que el valor buscado esté en la primera columna y que esté ordenado. No me interesa eso. A diferencia de que cuando utilizamos nosotros la función de buscar ¿sí? ¿Recuerda? Uno de las condiciones era de que lo que sea que se esté buscando debe estar en la primera columna de la matriz y aparte esos datos deben de ser ordenados, ¿cierto? Pues había que buscar. ¿Qué hubiera pasado si no estaría en la primera columna? Puede ser que esté en la segunda, ¿no? Imagínense acá, hubiera estado acá el dato de DNI del alumno o código del alumno, ¿no? Entonces no estaría en la primera columna. Pero queremos buscar por nombre. No hay problema, pues, ¿no? Utilizo la función de base de datos. ¿Ok? Bien. Bueno, las siguientes hojas, PD, desviación estándar, ¿no? Es más que todo para uso de funciones estadísticas. ¿Ya? Por ejemplo, si me voy a la siguiente, BD, ¿no? Desviación estándar, ¿no? Esta función de desviación estándar, si ustedes recuerdan el tema de estadística, si alguna vez hemos pasado por una clase de estadística, ¿no? Recuerdan, hay estadígrafos o estadísticos, así le llaman, ¿no? Estadígrafos que son valores numéricos que me indican o me dan cierta representatividad de mis datos. Uno de esos valores es la desviación estándar, ¿no?
que para calcularlo hay que saber la media, mediana, moda, y en base a eso, si son datos agrupados, utilizo una fórmula, si son datos no agrupados, utilizo otra fórmula, y según el valor de la desviación estándar, puedo yo intuir si esos datos son representativos o no son representativos. Si hay mucha dispersión, de repente voy a tener datos aberrantes en mi muestra. Profe, no te entiendo. A ver, cuando ustedes, imaginen que ustedes en su sección, en una sección de, ahora que va a empezar las clases universitarias, ¿no? Hagas una encuesta y veas que, y preguntes el rango de edad. Y nuevamente el rango de edad en unos alumnos universitarios de primer semestre, cachimbos que llama, está entre sus 16 a 19 años, ¿no? 20, 22 años. En ese rango está, ¿no? Raro es que haya una persona, imagínese, de 80 años, pero puede haber. Entonces, si usted efectúa ese trabajo y encuentra una promoción de 100 alumnos, y entre los 100 alumnos se mantienen entre ese rango de 16 y 20 y tantos años, tu desviación estándar va a salir pues, un numerito por ahí bajo, ¿no? Pero imagínate que encuentres a dos personas que sobrepasan de los 70 años. Esos dos datos tienden a dispersar mucho tus valores estadísticos, tu media, por ejemplo. Entonces no es muy representativo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el investigador? Ah, bueno, tiene que tomar esos datos aberrantes que le llaman así y separarlos de tu estudio, porque no es muy común, ¿no? Esto se engloba en... Bueno, ya me estoy desviando del tema. Lo cierto es que esto se puede calcular con esta función de Excel, ¿no? Desviación estándar. Luego tenemos la desviación estándar porcentual, la varianza y la varianza porcentual. Vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces acá igual BD, ¿no? BD es, ves, a ver, BD y buscamos. Aquí está este, ¿no? Desviación estándar. Fíjense, calcula la desviación estándar basándose en una muestra de las entradas seleccionadas. ¿Por qué hago todo este preámbulo explicarles previamente qué es este valor? Porque a veces, gracias a la tecnología, cualquier usuario puede hacer esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, desviación estándar, base de datos, selecciono, punto y coma. ¿En qué campo? ¿En qué campo queremos nosotros saber? Acá importe vendido, punto y coma, criterio de país Uruguay, cierro paréntesis, presiono Enter. Ah, ya, muy bien, ahí está, ¿no? La desviación estándar es 5432. Ya, pero ¿y qué es ese número? ¿Qué me representa ese número? Bueno, hay que recordar que en estadística la desviación estándar es un número que me sirve para ver la representatividad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero acá en Excel se determina así. Igual acá, miren, en desviación estándar porcentual, ustedes lo pueden hacer, ¿ya? En la varianza, que es un valor estadístico más trabajado, y la varianza porcentual, ¿no? Voy a hacer la última. Y miren, igual BD bar P, bar P. Devuelve la derivación, ¿no? La varianza de una población. Base de datos, ahí está, punto y coma, nombre del campo, punto y coma, criterio país. Y ahí está, miren, la varianza poblacional, no porcentual, la varianza poblacional, ¿no? Este bar de acá, la anterior es varianza muestral. No tanto quiero incidir en estas últimas, pero sí recordemos, si alguna vez has pasado por una clase de estadística, sabrás de que hay cálculos que se hacen con los datos, sobre todo de investigaciones, para determinar qué tan representativo es mis datos, ¿no? Unos de esos cálculos son la desviación estándar, la varianza, etcétera. Y sepan que en Excel también se puede hacerlo. Muy bien.